Hola amigos, bienvenidos a la Caja de Música, otro sábado más, gracias por estar ahí. Saludos para todo el mundo, a los veteranos y a ti que nunca te había visto, gracias por estar aquí. Si es tu primera vez, dime cómo has llegado y si te gusta y solo si te gusta, te agradezco que te suscribas, le des un like y sobre todo que lo compartas con tus amigos más melómanos. Esa es la mejor ayuda que me puedes ofrecer. Esta semana nos vamos de viaje con el jazz, con dos grabaciones del sello ECM, un sello muy importante que es seguido por mucha gente en todo el mundo y además por aficionados de distintas generaciones. Ya es casualidad que había preparado dos discos de esto hace ya más de una semana, de dos guitarristas, uno más o menos joven y el otro uno de los grandes veteranos del sello que nació en el año 1969. Pero te habrás enterado que el domingo pasado nos dejó a la edad de 85 años uno de los músicos importantes de este sello, el guitarrista estadounidense Ralph Towner, con lo cual uno de esos dos discos me lo guardo en el cajón para otro día y lo cambio por un trabajo que tenga que ver con este guitarrista tan importante cuya carrera abarca 6 décadas. Se me traba la lengua. Se dice pronto. Me da la sensación que Ralph Towner es un músico que, siendo importante y siendo reconocido, su vida ha sido tan tranquila. Es un hombre que ha pasado sin hacer ruido. Ahí está su trabajo, sus grabaciones, sus conciertos, sus composiciones. Pero no sé si todo el mundo, porque no deja de ser esto del jazz un universo pequeño y ECM es un punto, una isla que tenemos ahí y no todo el mundo a lo mejor ha caído en ECM o lo conoces, por ejemplo, por la inmensidad del legado del gran Keith Jarrett. Pero no sé si todo el mundo ha pasado por los nombres ilustres que tiene este sello. Si nunca lo has hecho, a veces lo he comentado que los libretos de ECM son muy simples. Las fotografías están cuidadas, pero en general no hay información, alguna foto y poco más. Todo lo contrario que Alia Vox, cuando os hablé del sello de Jordi Savall, que tiene unos libretos absolutamente exuberantes. También hay que decir, y esto es de justicia, que si nunca has entrado en la página web de ECM Records, la página web está muy bien hecha y ahí hay mucha información, con lo cual una cosa compensa a la otra, pero a mí me gustaría que los que compramos en formato físico tuviéramos más información, más texto e incluso más fotos, más páginas, pero eso siempre ha sido así desde el inicio de los tiempos, cosas del señor Manfred Eicher. Así que, dicho esto y puntualizado lo de la página web, empezamos. Ralph Towner me da la sensación, es una cosa personal, que el proyecto más conocido al cual se le asocia, más que sus discos en solitario o donde participe, es su etapa de Oregón, una banda estadounidense importante, con una trayectoria larga, va del año 70 más o menos al año 2012, es decir, más de 40 años, y que contaba como miembros originales a Ralph Towner a la guitarra, a Paul McCandless al saxo y oboe, a Glenn Moore al contrabajo y al gran Colin Walcott a la percusión y al sitar. Hay que decir que estos músicos provenían de otro grupo que era el Paul Winter Consort, un saxofonista que fusionaba o juntaba con mucho talento jazz y cosas de las músicas del mundo. A Paul Winter y a Oregón los conocí gracias a Ramón Trecet y sus Diálogos 3. A Oregón nunca lo vi en directo, pero a Paul Winter sí, en el Palau de la Música, cuando en aquellos años 90 las plateas del Palau de la Música tenían un precio muy pero que muy razonable. Yo tengo el recuerdo, no me acuerdo cuándo costaban, pero era un precio que decías, wow, lo pago a gusto por el concierto y por el lugar tan maravilloso que es ese sitio casi mágico que tenemos en Barcelona. Oregón es una banda que ha tenido mucho éxito y, como os digo, me da la sensación que es el proyecto por el que más se asocia, por lo menos por un número determinado de aficionados, con la figura de Ralph Towner. Pero si te gusta de verdad el universo de ECM, sello en el que entró en el año 72, imaginar todo lo que ha pasado, es uno de los pilares importantes del sello del señor Manfred Eicher, tiene muchas historias que contar. Hoy os traigo uno de esos discos que espero que os gusten. El disco que os traigo no está firmado solo por Ralph Towner, salen 3 músicos y los 3 lo firman, es decir, es un triángulo equilátero perfecto, no hay uno que esté por encima y los otros sean invitados. Es una grabación del año
presentado en el año 93, pero las grabaciones son de los años 88, 91 y 92. Y ahora os cuento una cosa sobre esto. El disco es esta joyita que cuenta con Arild Andersen, uno de los grandes contrabajistas del sello, Ralph Towner, guitarra y un percusionista único que fue... Andersen está con nosotros todavía, tiene 80 años, si no lo recuerdo mal, noruego, pero Towner y Vasconcelos ya nos dejaron hace algunos, en el caso de Vasconcelos, hace ya algunos años. Nos dejó con 71 años y fue un percusionista brasileño maravilloso, lo pude ver 2 veces, una vez con Jean Garbarek y otra vez, imaginaros lo que es esto, un mano a mano a solas con Jacques de Jonet, otro músico que se nos fue al cielo de los músicos, de Jonet y Vasconcelos, 2 universos increíbles. Aquel concierto no se me olvidará en la vida. Y por supuesto con Jean Garbarek, aquello fue en el Palau de la Música, además aquello fue... Bueno, ¿qué pasa con Garbarek? Que tiene 70 y largos años, está girando por Europa cada año y no hay ningún promotor, y esto ya lo he dicho más de una vez, que lo traiga a España, pero por lo menos a Barcelona. El Festival de Jazz de Barcelona, yo no sé en qué mundo vive. Yo sé que esto es business, pero Garbarek te llena el auditorio en horas. En pocos días se venderían las 2.000 entradas, que creo que tiene más o menos de capacidad. No entiendo por qué nadie trae a una leyenda que está todavía en un momento brillante de su carrera y además ha vuelto a reunir a su banda al gran Trilok Gurtu, un percusionista hindú del que ya os hablé en una ocasión. Me muero de ganas de verlo. Y además en YouTube, que es una gran galería de imágenes, apenas hay nada, hay segundos, no hay ninguna grabación entera de los últimos, pongamos, 10 años del señor Jean Garbarek, no sé por qué. Y mira que hay conciertos de cantidad de cosas, pero Garbarek, por lo que sea, no los ha querido grabar o no los ha querido compartir. Y aún si lo pudiéramos ver en YouTube, en una tele grande y conectado del equipo, pues dentro de lo malo, que es muy malo, uno se quedaría pues un poco más a gustito, pero las grabaciones que hay, que sí que las hay, son bastante antiguas, de los años 90 o incluso anteriores. Alguna del 2000 poco, pero de hace más de 20 años prácticamente todas. Este es el disco, como os he dicho. En este caso la portada es muy minimalista, a veces tienen fotografías bastante artísticas. Y aquí lo único que tenemos, pues nada, unas fotos con los músicos. Arild Andersen, Ralph Towner y Nana Vasconcelos, un auténtico genio. El disco está grabado en 3 años porque hay 2 temas que se grabaron en el año 88 porque pertenecen a una banda sonora de una película noruega, evidentemente aquí no llegó, se llama Blusher, y esos 2 temas, el primero y el penúltimo, quedaron ahí recogidos en esta grabación y después se completó en julio del 91 y en febrero del 92. En el año 93 ECM publica este disco. Toma de sonido absolutamente maravillosa, la norma habitual de la casa, pero este va un paso más allá. Habitualmente arrancan en 8,5, este es un 9 plus, como le llamaría una nueva categoría. Los que seguís, por los que conocéis la página Discogs, sabéis eso del plus. Sensacional, y en la parte musical es un disco extraordinario. Para mí es un double state of the art, una manera de hablar que los audiófilos ya saben por dónde van los tiros. Hay que decir que esto no es un disco difícil, pero no es un disco, esto no es Oregón. Oregón tenía unas melodías en general bastante asumibles que te podía hacer incluso chasquear un poquito los dedos y mover el pie, pero el universo sonoro que nos propone Andersen, Towner y Vasconcelos es otra historia. Es como viajar por un río. Fijaros lo que os digo, me gusta mucho esto de las metáforas y ir sin remo, es decir, no poder navegar a tu gusto, te tienes que dejar llevar. La verdad es que vale mucho la pena. Es un viaje sugerente, es un viaje sensual, es un viaje donde suceden cosas. 3 músicos en estado de gracia, un triángulo equilátero perfecto, los diálogos entre los músicos es de mojar pan y los 3 están brillantes, pero si no conoces muy bien a estos músicos, te va a llamar mucho la atención el papel de Nana Vasconcelos. Hace cosas absolutamente increíbles. ¿Qué os puedo decir más? En la parte de atrás del disco aparece un cuarto músico, no especifica si salen todos los temas o colabora en algunos. Es un músico también conocido, un batería del sello ECM, que se llama Audun Cleif y toca el snare drum, que es la caja de batería. En algún momento pues tocará. Entre tanta percusión que aparece, pues a lo mejor uno se podía pensar, si no pusieran esto, que todo lo toca el bueno de Nana Vasconcelos, pero aquí hay una caja de batería por un músico también conocido dentro del sello, que es Audun
Clave. Como os digo, un disco que requiere varias escuchas. No es complicado, esto no es jazz contemporáneo, pero es un jazz a la FM. Son casi pinturas sonoras. Si le buscas tu momento, sin luz, tranquilo, o incluso con unos buenos auriculares, paseando por la calle, también me puede servir. Te vas a encontrar muchas cosas que te van a sorprender. Y como te digo, en una segunda y en una tercera escucha notarás detallitos, porque hay muchos detallitos que a lo mejor se te han pasado o no los recuerdas. Es un disco adictivo, es un disco hermoso, es un disco que te despierta las ganas de tirar de los hilos. Arild Andersen tiene una buena discografía en ECM, Ralph Towner, por supuesto, y Vasconcelos, más que firmar discos, tiene grabaciones donde participa. Era un músico querido, respetado, admirado y solicitado. Yo creo que esto es todo lo que os quería decir. Y de verdad, va por ti, señor Towner. Que disfrutes junto al resto de músicos con los que has colaborado durante una carrera de 6 décadas. Un auténtico discazo. Venga, cambiamos de registro. El guitarrista veterano, en este caso, los dos son veteranos. El que he dejado fuera era uno más joven y lo dejo ahí, no digo quién era. Es un músico noruego de 78 años, en activo, que se llama Terje Rypdal. Muy, muy, muy conocido. Un disco completamente distinto. Aquí hay energía, óxido nitroso. La única pega que le pongo es que dura 35 minutos. Oh my god, es un disco que pide 2 escuchas y así, parece que no, nos engaña y tenemos más de una hora para disfrutar. Os enseño el disco, lo firma Terje Rypdal and The Chasers, que son 2 músicos más. Y el disco es del año 87, mira que ha llovido, y se llama Blue. Si lo conoces y hace años que no lo pones, te lo vas a pasar bien y me lo vas a recordar. Pero, ay amigo, mira por dónde. Audun Clave, el batería que solo toca la caja, aquí toca la batería y la percusión. Ya es casualidad. Aquí tenemos pues nada, unas pequeñas notas, pero poca cosa. La página web es buena, lo reconozco, pero oye, ya que tenemos el disco en las manos, a mí me gustaría un poquito de libreto. Pero el señor Eicher no cambia de política. Pero bueno, se lo perdonaremos por un sello que tiene más de 1800 grabaciones y siempre ha hecho las cosas muy, pero que muy bien. Aquí tenemos a Terje Rypdal a la guitarra eléctrica y los teclados, a Björn Jeremyr o algo así, es complicado. Aquí está el nombre, no sé si lo veis. El noruego tiene su complicación. Al bajo eléctrico y acústico y al gran Audun Clave. Fijaros en lo que hace este hombre en este disco. Como os digo, la batería y la percusión. 8 temas con momentos brillantes. Aquí sí que no hay que buscar una escucha serena, tranquila, con poca luz. Aquí, si tienes la suerte de tener unos buenos altavoces con buffers de 10, 12 o, oh my god, 15 pulgadas, te vas a levantar o te vas a coger el mando a distancia y le vas a dar más de una vez volumen. Un primer tema cortito que te va enseñando un poco por dónde van los tiros. 1.24 es nada, The Cures, una manera de a ver por dónde van los tiros, a ver cómo arranca este proyecto en caso de que no sepas de qué va. Pero después llega un tema que se llama Compet Gar, a saber lo que quiere decir, de 6.49, que no lo vas a olvidar en la vida. Volumen, bajo eléctrico, pum, 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 pam, pam, tacum, cum, tacum, cucum, batería, papá, es espectacular. Qué pena no poder poner simplemente 1 minuto o menos, podría ser el límite, ¿no? Si pones más de 1 minuto, derechos de autor o quejas o aviso de YouTube, pero hombre, creo que son 8 segundos y por 8 segundos no voy a tener el equipo encendido y levantarme a poner discos. Sería absurdo, pero cuando escuchéis este segundo tema del disco Blue, acordaros de lo que os digo, volumen, una música
que entra directamente a la vena. No va al corazón, ¡ay, qué bonito, qué romántico! No, aquí hay energía en un trabajo que ya tiene muchos años. Estos músicos eran evidentemente casi 40 años más jóvenes y es sencillamente sensacional. Este es un disco al que vuelvo casi todos los años. Son solo 35 minutos y me acuerdo de el golpe de efecto, la fuerza descomunal que tiene ese segundo tema. Además, todo el disco está muy bien. Toma de sonido 9, en la parte musical un 9. Habría que ser un necio, por lo menos por mi parte. No deja de ser un número, pero para mí es un disco brillante, que te da ganas de tener más. Una curiosidad. Dejando el tema de lado, el tema del cine bélico, si ha habido una escena callejera de un tiroteo absolutamente increíble, yo la vi en el cine porque esta película tiene muchos años, seguro que ya te estás imaginando de qué voy a hablar. Al Pacino y Robert De Niro, la que liaron en la calle tras el robo de un banco en la película Hit. Me compré la banda sonora porque es una película que nos impactó, yo creo que a una generación. ¿Por qué os enseño Hit? Porque uno de los temas que aparece aquí aparece también en el disco Blue de Terje Ripdal. Concretamente el tema, a ver si lo encuentro, que se llama, en este caso sale en el tema 1, 2, 3, 4, 5. El tema 5, aquí es el tema 5 también, esto es casualidad, se llama Last Night. No es night de noche, es decir, es Last Night, N-I-T-E, y es un medio tiempo. No recuerdo exactamente a qué escena acompañaba, pero tenía que ver con una escena, digamos, un poco romántica. No sé si era el romanticismo por parte de De Niro o por el parte de Pacino. Pero era un medio tiempo muy interesante y acordaros de ese tema Last Night o Last Night, como se diga, porque tiene una percusión electrónica muy interesante. Fijaros, ahí suena como una especie de caja de ritmos espectacular. Y el ambiente que se crea con los teclados, con la guitarra de Terje Ripdal y esa percusión electrónica es... ¡puah! Lo escuchas y dices, oh my god, déjame que lo escuche otra vez. Os va a gustar mucho. Recordaros, tema 2 y tema 5 de esta joya. Ha llovido, año 87, 39 años a cuestas, y sigue sonando fresco como una lechuga. Un disco muy excitante, un disco que pide volumen, que pide buffers, que pide eso, desempolvar a vuestro equipo de alta fidelidad. Dos discos muy distintos, serena belleza, inspiración, diálogo entre músicos libres. Andersen, Towner, Vasconcelos, recordad que podéis tirar de los hilos y llegar, pues eso, tiempo, yo te maldigo. Ese es el gran drama, sobre todo desde que tenemos el streaming, porque si no, pues bueno, si os hablo de dos discos, a lo mejor algunos de vosotros os compraríais uno u otro, o los dos, los que más os fiarais de quien nos está hablando, pero es que esto ahora cogéis, lo buscáis y lo escucháis, y si tiráis de los hilos, que vale la pena hacerlo, os podéis volver loco. Pero bueno, por lo menos escuchad con atención estos dos trabajos. Este requiere su tiempo, este requiere ganas de pasárselo bien. Si te llevas mal con un vecino, con esto le machacas. Espero que no sea el caso. Y esto es todo, amigos. Una entrega interesante, un viaje jazzístico con un sello que nunca falla. ¿Cuántos años con ECM? Yo la verdad es que mi primer contacto con este sello fue en mi época de los vinilos, es decir, antes del año 83, con lo cual yo era muy jovencito, antes de los 18 años. Después abandoné el formato. ¿Quién iba a decirme que iba a acabar en este mundo? No me importaría tener mis vinilos ahora, pero los vinilos son caros y siempre me llevé mal con los chasquidos. Esto ya lo he contado alguna vez y por eso me pasé a los ceros y a los unos. Buscar la belleza, que es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo, ya lo decía el bueno de Ramón Trecet. Y aquí hay belleza, especialmente en esta joya, de verdad. Espero tus comentarios. Nos vemos. Adiós.